¿Cómo le va? Buenas tardes. Un minuto pasó ya de las 4 de la tarde. Esto es El Análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Y junto a Laura Serra, junto a Dani Mosetic, vamos a estar, analizando la agenda, la posible agenda que se viene en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, con el nuevo panorama político, la nueva realidad política que va a marcar la República Argentina a partir de las elecciones del próximo día domingo, 14 de noviembre. Y además vamos a estar analizando algunos temas que tienen que ver con algunas actividades que, más allá de no estar en el medio de sesiones o de discusiones en las comisiones de la Cámara de Diputados, sí hay algunas actividades que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver también con algunos temas muy específicos que se discuten y que se celebran, en definitiva, en la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás, Fer? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Expectativas, ¿no? Se abren también, digo, en una semana en la cual se van cerrando las campañas, se esperan las elecciones, cierta expectativa también se abre. Cierta expectativa, sí, por supuesto, sobre cómo va a quedar configurado el nuevo mapa político y parlamentario, digamos, como consecuencia de él, de lo que vaya a ser el resultado de las elecciones del domingo que viene, ¿no? Un mapa que puede arrojar algunas sorpresas, sí, indudablemente sí. Todas las elecciones siempre traen alguna cuestión inesperada. Aquí, el foco va a estar puesto en cómo va a ser el desempeño del Frente de Todos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, obviamente el resultado a nivel nacional y la incógnita del Senado para ver si efectivamente el Frente de Todos logrará mantener el quórum que hoy ostenta, ¿no? Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Daniela Mosetic, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, mucha expectativa esta semana y mucha expectativa para el después, porque más allá de todo lo político macro, va a haber mucho tironeo acá. Por los bloques, por quiénes van a quedar conformados, cómo van a ser los números. Se viene también una renovación en las autoridades de la Cámara, una renovación o una ratificación. Así que entre el 15 de noviembre y el 10 de diciembre acá va a ser un hervidero. Bueno, un día para festejar o para, digamos, recapacitar qué es lo que pasó. La actividad, pongámosla el 16. El 16, ¿no? bueno. No, me parece. Pero los teléfonos, te digo, desde el 13. Bueno, pero lo cierto es que las discusiones, como vos bien decís, Dani, no solo se van a dar en lo que tiene que ver con el cuerpo en general, la Cámara de Diputados en general, sino también puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, de cada una de las fuerzas políticas, porque también ahí se dirimen posicionamientos políticos y, esos posicionamientos van a quedar plasmados a partir de los resultados electorales. Sí, por supuesto. Ahí hay mucha expectativa, por ejemplo, por Juntos por el Cambio. Hoy tiene una conformación tripartita, coalición cívica, PRO, UCR y un jefe de interbloque UCR. Por cómo están los números, por cómo vino la coyuntura política desde el 2019 hasta acá. Tenemos un jefe de interbloque, Mario Negri, que no le fue bien. Tenemos un crecimiento tal vez del PRO que va a pedir el lugar al frente del interbloque. Así que otra vez, barajar y dar de nuevo, contar. Porque ahí también, acá es bastante por el número interno también. Bueno, vos cuántos tenés, cuántos tengo yo, cómo hay otros lugares para negociar, qué va a pasar con el Senado también. Pero también hay, por ejemplo, comité radical, hay un montón de variantes para negociar. Laura, antes de meternos un poco en lo que fue estas últimas actividades de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, el tema central en lo que tiene que ver con las discusiones propiamente parlamentarias va a ser el presupuesto 2022. Sí, va a ser, según dicen las fuentes oficialistas, va a ser el tema que va a arrancar la agenda parlamentaria después de las elecciones. Convengamos que va a haber muy poquito tiempo. La intención es tratar de aprobarlo antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio parlamentario. Un presupuesto 2022 sobre el que todavía no se ha discutido ni una letra. Todavía no ha habido ninguna reunión de comisión como para ir adelantando los debates y las posibles modificaciones. ¿Va a haber modificaciones? Sí, va a haber modificaciones. En eso ya está trabajando el oficialismo. Ahora, ¿qué calibre van a tener esos cambios? Todavía no se conocen porque, bueno, hay algunos ejes macroeconómicos que están plasmados en el presupuesto 2022 que hoy por hoy están un poquito en discusión, ¿no?
en tela de juicio, por decirlo en términos elegantes, ¿no? La cuestión de la inflación, por caso, que el proyecto de ley de presupuesto pautó en el 33%, cuando, bueno, es muy difícil que baje 20 puntos en un año el año próximo. Estamos hablando de la inflación interanual ahora que supera el 50% y una inflación acumulada de 2021 que supera el 40%, con lo cual Martín Guzmán es por demás optimista al prever una inflación del solamente el 33%. El tipo de cambio es otra cuestión que también se va a discutir. El proyecto que envió Martín Guzmán plantea un tipo de cambio de 131 pesos por dólar, con lo cual, bueno, habrá que ver si esta previsión puede llegar a cumplirse como algo plausible. Estas cuestiones van a estar en la discusión. Da la impresión de que el oficialismo no va a discutir, habitualmente no lo hace nunca, estas cuestiones, estos ejes centrales, de que son, digamos, el esquema central del presupuesto, y se iba a discutir quizás aspectos del articulado o de las planillas que integran el proyecto de ley de presupuesto, que es lo que habitualmente se hace. Pero ya dan por descontado de que modificaciones sí va a haber y que el tratamiento comenzaría no bien terminen las elecciones. Bueno, Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, cuando uno consulta a los diputados nacionales de esos sectores, dicen, bueno, primero se tiene que poner de acuerdo el Frente de Todos respecto al tema del presupuesto. Y además, ¿qué es lo que están pidiendo? Lo que estaba señalando Laura también, que no se está discutiendo, que no está programada la presencia del ministro Guzmán al Congreso de la Nación. Juntos por el Cambio está pidiendo la presencia del ministro para, claro, no solo para que explique el presupuesto 2022, sino también para que explique cómo están las conversaciones, y mucho más, que hace pocos días ha regresado de Europa reuniéndose con el Fondo Monetario Internacional, cómo están las conversaciones exactamente o puntualmente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de todo esto es lo que está pasando en el Congreso de la Nación, y decimos que el domingo hay elecciones. Hablamos de expectativas, Laura, Dani hablan de expectativas también para el próximo día domingo, pero cuando nosotros estamos viendo, y se vio plasmado con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con las elecciones PASO, las listas quedan integradas, o las encabeza una mujer y lo sigue un hombre, un varón, o las encabeza un varón y la sigue una mujer, y se van intercalando los cargos electivos en las listas, y de esa manera se van conformando las listas de candidatos para la elección. Como por ejemplo la elección del próximo día domingo. Es decir, lo que se denomina, y una ley que sancionó el Congreso, que es la ley de paridad de género. La misma cantidad de mujeres, la misma cantidad de hombres para ser candidatos, y después la ciudadanía elige a quien quiere para que sea su representante en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación. Dani, 30 años atrás no era así. El tema. 30 años atrás había toda una discusión respecto al tema del cupo femenino, y hace 30 años se votó una ley de cupo femenino. Por eso decimos que hay a veces algunos eventos, como el que sucedió en las últimas horas en la Cámara de Diputados de la Exacto, Nación. El evento de ayer, los 30 años de la sanción de la ley de cupo femenino, que no es lo que está vigente ahora, ya hubo algo superador, incluso en el 2017. Ese fue el primer paso en 1991. Bueno, de cada 3 integrantes de cada lista, 1 al menos tiene que ser mujer. Eso constituye una novedad, unas peleas internas, peleas de partidos que, bueno, hablaban del mérito, de ganarse el lugar, un montón de conceptos que seguimos escuchando hasta ahora, por supuesto, pero eso permitió ir igualando un poco. Ahí, ayer hablábamos, porque fue ayer por la tarde este evento que hubo acá, la lista de Alfonsín de diputados nacionales de 70 diputados bonaerenses, había 3 mujeres nada más. Hoy, más allá de la ley, la verdad que no te da poner 3 de 70, porque sabés que vas a ser señalado, porque se creció mucho como sociedad. Entonces, como eso no iba por las buenas, tuvo que salir por ley. Y bueno, finalmente esto está avanzando y ya es algo, es un derecho, está adquirido. Acá ya no se discute eso. Así que bueno, ayer fue este evento donde hubo algunas representantes
que fueron forjadoras de esta ley, algunas Sí. ya no están, pero hubo representaciones. Estuvo Norma Legrone de Fonte, que diputada por entonces, diputada radical. Sí, estuvo, ¿no? la vimos a Carolina Papaleo, Carolina la hija Papaleo, de Irma Roy sí. también, Marcela Durrié, la mamá de Mariana Galmarín, y ahora es la mamá de, pero en su Claro. momento también. Bueno, hubo homenaje a Florentina Gómez Miranda, a Ángela Zureda, a Silvia Gallego, bueno, un montón de mujeres que trabajaron por esta causa. Que hablamos de la ley que se aprobó el 6 y el 7 de noviembre del año 91 con 140 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. De esa manera quedó consagrado este proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, un proyecto que venía con el origen del Senado Nacional, con la autoría de Margarita Malarro de Torres, la senadora por entonces del radicalismo de la provincia de Mendoza, especialista en temas de educación, especialista en temas de feminismo, y que en definitiva junto con una gran cantidad de legisladoras o las legisladoras o las pocas legisladoras que había en ese momento decidieron avanzar y tratar de romper una realidad entonces, ¿no? Respecto a la representación de la mujer en la política argentina. Y bien, como dice Dani, el primer paso fue el 30% del cupo femenino y posteriormente se llegó a lo que es hoy, ¿no? En definitiva, Sí, la ley de paridad. En el 2017, el 50% que no garantiza el 50% en cada cámara. No garantiza porque ya depende después de cómo elija la gente. Sí, pero ayer la diputada Jimena López, del Sí. Frente de Todos, nos daba algunas pistas que todavía hay lugar para hacer algunas modificaciones, porque aún con esta conformación de 1 y 1, la mayoría de las cabezas de lista son hombres, sobre todo para el Senado. Entonces eso dificulta la paridad en el recinto. Entonces puede ser que con el tiempo se trabaje en alguna modificación. Laura. Bueno, sí, no, indudablemente son todos avances. Ya la ley de cupo me pareció un avance muy importante por cuanto la mujer estaba absolutamente vedada de la participación. No absolutamente vedada, pero sí su acceso era bastante más restringido de lo que estamos viendo ahora. Y la ley de cupo lo que justamente logró fue facilitar el ingreso y romper esos prejuicios que había con la mujer, como, bueno, legisladora, funcionaria pública. La mujer demostró que sentada en una banca puede aportar miradas que el hombre o el legislador hombre no soslayaba o la ponía en un segundo plano, y la mujer lo que logró justamente fue traer iniciativas que anteriormente eran consideradas como menores, ponerlas en el primer plano. Eso me pareció muy sustancioso y muy importante. La paridad de género, bueno, habrá que ver cómo camina y si esto efectivamente, yo tengo mis dudas, de que esto efectivamente redunde en leyes que en definitiva beneficien a las mujeres de a pie, ¿no? Y que justamente apunten a solucionar los problemas cotidianos de muchas mujeres profesionales, mujeres trabajadoras. Iniciativas que han sido presentadas y que todavía no han sido debatidas y que todavía esperan justamente en las comisiones que presiden mujeres turno para ser discutidas, y hasta ahora no están en agenda. Claro. Entonces, a mí me gustaría ver eso. Me parece que todavía la ley de paridad de género tiene bastante que demostrar. Claro, mucha discusión que se puede dar también. Y también hay una discusión real en torno a la conformación de las listas respecto a lo que decide cada fuerza política, ¿no? También en parte para saber quién encabeza, a lo mejor está mejor posicionado desde el punto de vista de la opinión pública un varón, y ese varón, la fuerza política decide que encabece la lista. El tema que después haya todo un cumplimiento respecto a las normas sancionadas por el Parlamento de la Nación, que tiene que ver con la paridad de género en la conformación de las listas. O lo mismo ocurre que si hay una lista o un posicionamiento importante para una fuerza política de una mujer, que sea la mujer la que encabece la lista. Pero eso son también discusiones
que va a tener que ir dando cada una de las fuerzas políticas y de esa manera avanzar en lo que tiene que ver con las representaciones masculinas y femeninas en el Congreso de la Nación. Lo cierto es que desde hace 30 años, o de 30 años para acá, se ha avanzado y mucho en lo que tiene que ver con los derechos, y cada vez que se discutió una ley de derechos en la República Argentina, se ve cómo se unifican las diferentes posturas o las diferentes ideologías de las diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa que no pasa cuando se discuten otros proyectos, como por ejemplo el presupuesto. Genera una fuerte discusión y cruces entre radicales e integrantes del Frente de Todos, o del PRO, diputados del PRO, o diputadas del PRO con diputadas del Frente de Todos, pero cuando se discute un proyecto de derechos es como que se unifican. Sí, y después con el tiempo se ve el valor también, porque, bueno, con un montón de... hablaban, también lo comparaban con el matrimonio igualitario, con la ley de divorcio. Con el tiempo no podemos pensar que eso no existiera. Claro. Pero en su momento fue un largo debate. Eso, ahí se dice que fue 6 y 7 de noviembre porque se votó a la madrugada, porque el debate fue muy intenso, más allá de los consensos, pero todos tenían mucho para decir. Mirá, incluso en la conformación ahora entre las PASO y la paridad de género se generaron algunos conflictos en la lista de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Todavía había, bueno, pero me toca a mí, pero si ese lugar es para una mujer, y tuvieron que hacer algunos cambios porque estaba complicada esa integración. Todavía es como que falta aceitar un poquito. Bueno, digamos, los reemplazos en el Congreso en los últimos años, por lo menos en los últimos 3 años, trajeron un montón de conflictos judiciales. Se han terminado casi todos en la justicia. Todos en la justicia porque hubo ese empalme entre lo que fue cupo y paridad. Entonces, quienes eran las listas previas a 2017 iba por corrimiento. Y una vez que viene por paridad es género por género. Se va un hombre, entra un hombre. Eso también, por más que la que siguiera es una mujer. Entonces ahí había un choque entre esa transición de las normativas. Claro. Vamos a ver algún testimonio. No sé si tenemos posibilidades de ver algunos de los testimonios que sucedieron en la jornada de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos, el lugar donde se realizó este evento que nucleó a diputadas actuales con diputadas que hace 30 años se sentaban en sus bancas y aprobaban este proyecto de ley, este nuevo derecho, o este primer derecho que empezaba a mostrarse en el nuevo Congreso de la Nación, que para ese momento parecía todo un hecho revolucionario, y 30 años después lo vemos como hoy algo ya normal, que cuando tengan los operadores políticos de cada una de las fuerzas políticas saben que el armado de las listas corresponden, si lo encabeza un hombre, el cargo número 2 será para una mujer, y si la lista la encabeza una mujer, el cargo número 2 será para un hombre. Vamos a ver si podemos, vemos algunos testimonios de lo ocurrido en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados. En la historia de las mujeres. Pero no solamente fue un hito porque aumentó la representación femenina, sino fundamentalmente porque eso desencadenó un proceso que cambió toda la estructura jurídica del país. Ustedes, con la mirada alta, recuerden siempre que tienen un pasado atrás, que ese pasado era la Revolución del 90, que ese pasado fue también la ley del voto, que ese pasado fueron las mujeres muertas y desaparecidas, que ese pasado fueron las madres de Plaza de Mayo. Para impulsar nuevos derechos para las mujeres vamos a estar empujando, impulsando, acompañando desde atrás, que es el lugar que nos toca a aquellos que creemos en la igualdad, que creemos de alguna manera en la participación genuina de las mujeres en nuestra sociedad, y que estamos convencidos sobre todo de que este es el siglo de las mujeres. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Sergio Massa, estaban las diputadas del peronismo, las diputadas del radicalismo, las diputadas que hace 30 años discutían este proyecto de ley, que en definitiva lo convertían en ley y a partir de ahí empezaban a trabajarse los nuevos derechos que son hasta lo que hemos plasmado en el día de hoy, ¿no? Sí, efectivamente, sí. No, una norma de avanzada, Sí. ¿no? Que en su momento significó todo un hito político y como bien decía Daniela, hoy por hoy está absolutamente naturalizado que la mujer forme parte del debate público en el Congreso de la Nación. No se lo podría concebir de otra manera y fue gracias al aporte de estas mujeres que, bueno, rompieron un poco esos tabúes que estaban instalados y que lograron, abrieron el camino para las que hoy están ocupando bancas en la Cámara de Diputados como en el Senado, puedan ejercer esta función de representación para la cual fueron electas. Ahora ya nos vamos a ir a una entrevista con un diputado nacional, pero imagino las discusiones, o trato de imaginar las discusiones en ese momento en el seno del radicalismo encabezado por Alfonsín, el peronismo con Carlos Menem, con Antonio Cafiero. ¿Qué discusiones fuertes se habrán dado puertas hacia adentro, ¿no?, de cada uno de esos partidos políticos respecto a lo que sucedía en la realidad política argentina del año 1991. Vamos a irnos a la provincia de San Luis. Diputado Karim Alume, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Los saludo y saludo a toda su audiencia. Bueno, muy bien. Acá estamos con Daniela Mosetic, estamos con Laura Serra. Estamos pensando un poco las expectativas que hay en principio, más allá de los temas de debate para la próxima semana, después de las elecciones, pero las expectativas que hay para el próximo día domingo, el día de las elecciones. Mira, la principal expectativa, comparado con lo que es la región y muchas veces el mundo, es que la Argentina siga creciendo en procesos electorales en paz, con respeto mutuo de las diferentes visiones de la realidad argentina, y siempre convencido de que cada elección fortalece un poquito más una democracia joven y todavía débil como la que tiene la Argentina. Así que en ese sentido creo que tiene que ser una fiesta de los disensos, una fiesta también que dé lugar a los consensos, pero una fiesta. En la democracia en Argentina y cada acto electoral es una fiesta. A veces yo veo que los chicos, muchos de los cuales ahora votarán por primera vez, no tienen conocimiento de lo que costó ese domingo de elecciones en este país y de lo que costó no solamente ese domingo de elecciones, sino también que las autoridades que uno elige puedan cumplir sus mandatos. Lo trato de trabajar con mis sobrinos, con mis hijos, con los chicos que muchas veces charlo. Creo que es un tema a fortalecer, por lo menos cada elección poder recordar y hablar y charlar este tema para saber la importancia que tiene ese voto que hoy en día a partir de los 16 años existe. Claro. Ahora, Karim, ¿en la provincia de San Luis se nacionaliza la elección o, digamos, se provincializa? Hay un intento de nacionalizar por parte de la oposición, tratar de llevar esa campaña vacía, creo yo, de votame a mí porque los otros son tal cosa, cero propuesta. Y hay un intento por parte del oficialismo provincial, por supuesto, de provincializar la elección, en donde uno puede ver en sus propagandas electorales no hay ninguna referencia a ninguna figura nacional. Es más, te diría ni siquiera a la figura del gobernador como había pasado en la primaria. Ahora directamente la figura del gobernador desapareció de la campaña electoral. Es como en toda la Argentina, un proceso electoral raro después de 2 años de una pandemia que sacudió al mundo, no solamente desde el punto económico, sino principalmente desde el punto de vista humano. No solamente por los costos humanos que tuvo de aquellas personas que perdieron la vida o vieron afectada su salud, sino también por los costos humanos que llevó la crisis económica, ¿cierto? Así que es una elección rara. Creo que hay un sector de la oposición que ha logrado capitalizar muy fuerte
toda esa angustia social que lo ha trabajado durante estos 2 años. Creo que no ha variado su actitud frente al sufrimiento que generó la pandemia en nuestra sociedad, donde él ha tratado de capitalizar, y creo que ha logrado en las primarias por lo menos un resultado de capitalizar fuertemente esa angustia social. Y por otro lado hay un oficialismo que tiene un gran desafío, que es lograr que esas angustias que venían de antes, que se profundizaron con la propia pandemia, lograr acercar respuestas que sean mucho más contundentes que lo que evidentemente hasta ahora se ha logrado. ¿Qué tal, Karim? Laura Serra te saluda. Me llamó la atención lo que recién decías, que hasta el propio gobernador de la provincia está como borrado, entre comillas, ¿no?, de la campaña. ¿A qué lo atribuís? Porque es raro que un hombre tan carismático, por lo pronto, digamos, conocido, mediático, como los Alberto Rodríguez Sá, no estén en la campaña en el primer plano. Y si no está él, ¿quién está ocupando ese primer plano allá en la provincia de San Luis en términos electorales? La explicación es porque en la primaria ocupó ese lugar de primer plano. Sí. Y los resultados no fueron buenos. Evidentemente esa es la explicación del equipo de comunicación de la campaña que tiene el oficialismo en San Luis. Y quienes ahora representan el eje de la campaña son los candidatos que van en cada una de estas listas, muchos de ellos con alto desconocimiento, y lo han trabajado para poder hacerlos más conocidos en este corto plazo de campaña. Es una campaña rara, sí. complicada, pero lo es también en la Argentina en su conjunto. Yo tengo la posibilidad de conocer mucho el proceso electoral de Córdoba, de Santa Fe, también de Mendoza por la cercanía. Sí. Y la verdad que es una campaña muy rara porque tiene condimentos muy complejos, pero creo yo y espero que deje para la Argentina la necesidad de saber que si nosotros seguimos en este tipo de comportamiento político vamos a poder estar los próximos 50 años cambiando de oficialismo y oposición en el gobierno, y el país va a seguir estando en el mismo lugar. Eso es muy claro. En la Argentina es muy fácil capitalizar las angustias de la gente cuando sos opositor, y es muy difícil brindarle respuesta cuando sos oficialismo. Eso le pasa a todas las fuerzas políticas. El día que comprendamos eso y nos demos cuenta de la necesidad de acordar 5 o 6 puntos para sacar el país adelante, seguramente la Argentina saldrá de la situación en la que se encuentra, y los dirigentes políticos tendrán un crecimiento personal y colectivo extraordinario. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetti, saluda. Recién estábamos hablando, de los 30 años del cupo femenino. Hoy ya es paridad. ¿Cómo es en la política del interior este tema de la paridad y de la incorporación de las mujeres? ¿Todavía surge natural? ¿Surge un poco forzado? ¿Cómo está ese trabajo? Mira, 2 o 3 reflexiones sobre el tema. La primera reflexión que me gustaría, yo ya estoy por cumplir mis 4 años de mandato, y lo repito y lo repetí en su momento porque me generó una impresión muy positiva. En el Congreso de la Nación, los mejores cuadros políticos, los más formados, más representativos, en su gran mayoría están dados por mujeres. Creo que eso es un gran salto de la calidad institucional de la Argentina, no solamente por el género, sino porque aportan una representatividad y una capacidad política y de lectura de la realidad que es muy, muy importante para la democracia de nuestro país y para el funcionamiento del Congreso. Después, como en todos los lugares, y tal vez o no, en el interior se hace un poquito más difícil por tal vez algunos estándares culturales que tienen la cultura social, pero en muchos casos han funcionado muy bien las normas de discriminación positiva para generar ese cambio cultural que después se produce solo. En su momento se hicieron, ahora se llevó adelante en la provincia de San Luis las cabezas de las listas de diputados provinciales y de los principales consejos deliberantes por ley deben ser mujeres. Hay un poco una contradicción, lo propuso en su momento el gobernador, que tiene de 14 ministerios solamente 3 mujeres en el gabinete. Hay una cierta contradicción en el discurso, pero no importa. Lo importante es que eso produce cambios
y fuerza a las fuerzas políticas, valga la redundancia, a que produzcan esos cambios internamente, principalmente las fuerzas políticas más chicas, que son las que les cuesta mucho más realizar esos cambios durante generalmente los representantes que logran incorporar a los órganos legislativos, por ejemplo, generalmente son hombres. Y esto los forzó también desde las fuerzas políticas más chicas a generar cambios en su estructura política donde las mujeres sean quienes encabecen la lista. En ese sentido me pareció muy interesante, muy positivo y que acompaña todo un proceso. Nosotros tenemos el orgullo o uno tiene el orgullo de formar parte del bloque del Congreso que no solamente tiene representantes de las 24 provincias, es el único, sino que tiene más mujeres que hombres. Así que, como decías vos, creo que es un cambio cultural importante que, si Dios quiere, llegó para profundizarse en la Argentina y consolidarse para siempre. Sin dudas, Karim. ¿Qué va a pasar después del domingo? Después de las elecciones, ¿por dónde va a pasar un poco la agenda del Congreso? Mira, yo espero que pasa que nosotros tenemos tal vez los representantes más mediáticos de la oposición en el Congreso, aquellos que tal vez han capitalizado más en su favor las angustias de la gente. Yo espero que triunfen en los diferentes bloques aquellos sectores que se han mostrado con vocación de diálogo, vocación de consenso en muchos temas, que los hay en cada uno de los bloques que integran tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Espero que esos cuadros políticos logren imponerse. En estas elecciones, tristemente, hemos visto como en las primarias en muchos lugares se han impuesto los cuadros más mediáticos que los cuadros más políticos o de formación en materia de consensos o de formación política, en definitiva. Tal vez se apostó mucho más a la movida mediática de algunos referentes políticos de los diferentes sectores. No estoy especificando alguna fuerza política, estoy nada más realizando un diagnóstico sobre la realidad política nacional. Yo espero que a partir de esta elección puedan fortalecerse en los distintos bloques y en los distintos partidos políticos aquellos referentes que tienen esa vocación de diálogo y consenso, porque es lo que la Argentina necesita. Si nosotros seguimos pagando electoralmente a aquellos que tienen la intención o la vocación de capitalizar políticamente la angustia de la gente, la verdad que no avanzamos mucho, y eso nos genera el nivel de subdesarrollo que tiene la Argentina en muchísimos temas, principalmente en la educación, en la seguridad y en la igualdad. Laura. No, diputado, preguntarle cómo espera usted que van a ser las elecciones en su provincia, ¿no? En las elecciones generales, ¿qué expectativas tienen después? Bueno, de que en las PASO el desempeño del Frente de Todos no ha sido el esperado. ¿Cómo espera que va a ser el resultado? Si bien no anticipar cuál va a ser el resultado, porque obviamente eso es muy difícil, pero si usted cree que, como en otras provincias, hay posibilidades de que San Luis, el Frente de Todos, pueda acortar la brecha y finalmente salir airoso de la compulsa electoral. Mira, yo creo que una de las cosas, y siempre lo repito cuando charlamos con ustedes, una de las cosas que hacen las primarias en Argentina es de naturalizar los resultados electorales. En San Luis, como en tantas otras provincias, lo que termina generando la gran encuesta de la primaria es que desaparezcan las representaciones de las fuerzas más pequeñas. En San Luis se polarizó. Creo que entre las dos fuerzas que se disputan van a disputar casi el 95% de los votos, y eso hace que, por ejemplo, el radicalismo en San Luis tal vez no logre ni siquiera un concejal en toda la provincia, habiendo sido una fuerza muy importante, e inclusive acá representa Juntos por el Cambio. Y con los votos que sacó en la primaria, tal vez esa sería otra realidad. Si bien no fueron tantos, ya estaba muy polarizada, pero se da una representación más dinámica. Creo que, como en muchos lugares, los oficialismos van a crecer en su cantidad de votos por el solo hecho de que en la elección general van a participar no solamente los cargos nacionales, sino que participan hacia abajo todos los cargos electivos, incluidos concejales, intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, y eso muchas veces lleva a que la estructura
política traccione mucho más que lo que es tal vez en una elección de boleta corta. La verdad que va a ser una de las tantas fotos de lo que nos tiene acostumbrada la realidad argentina ya hace varias elecciones. Esa disputa entre oficialismo y oposición, que muchas veces se manifiesta mucho más el enojo de la gente que la elección de la gente a una idea o una reflexión política, que creo que es lo que está pasando, ese 20, 25, 30% de argentinos que se inclina hacia un lado y hacia el otro en cada elección de una manera diferente según tal vez lo que es el humor electoral o las angustias o los dolores que pueda tener. Creo que en Argentina hay muchos sectores que lo capitalizan muy eficazmente. Hay una agenda de temas que se están por tratar, digamos, además del presupuesto, está el tema, por ejemplo, de la ley agroindustrial, de la ley de hidrocarburos, a ver qué recuerdo más, tema de turismo y gastronomía. Turismo. ¿Cómo? El turismo, sí. El turismo. ¿Cree que se van a poder dar estos temas de consenso con el nuevo Congreso? Ya sé que no va a estar en la conformación, pero ¿va a haber lugar para estos temas de políticas? Ahí antes hablaba de 6 o 7 políticas de Estado o ponerse de acuerdo. ¿Cree que el consenso en el Congreso va a ser una posibilidad? Mira, la verdad que yo siempre voy a apostar a que se dé ese marco de consenso. Creo que en una Argentina que va a empezar a hablar de nuevo de materia electoral en junio del año que viene, porque somos un país que solamente tiene 6 meses de descanso electoral y permanentemente estamos pensando en la próxima elección y por lo tanto gobernando y teniendo acciones políticas basadas en la próxima elección, es muy difícil. Yo lo apuesto, me gusta muchísimo que sea el oficialismo, que quien gobierne convoque al diálogo, es muy importante. Y se irán sumando. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? Es que se convoque un diálogo, que la oposición no tenga una posición firme de no participar en ese diálogo, que haya actores de la oposición, que los hay importantes y con muchísima capacidad política, que se sumen a esas mesas de consenso, que terminan obligando a aquellos que ven en el disenso, en el choque, en la angustia social, capital político, terminen quedando rezagados frente a aquellos que decidieron sentarse a esa mesa de consenso para lograr los 4 o 5 acuerdos básicos para la Argentina. Ese sería mi deseo, mi anhelo para esa actividad parlamentaria que se tiene que dar. Lo hemos visto nosotros, hemos visto fracasar sesiones prácticamente sin sentido alguno, que más que generar un discurso político. La última sesión tuvimos casi 7 horas de sesión donde hubo cuestiones de privilegio y todo ese filibusterismo a la norteamericana que muchas veces ejerce Juntos por el Cambio para tratar de demorar la sesión, y al final de la sesión los mismos que habían iniciado esa demora se quejaban de la cantidad de horas que teníamos. Ese tipo de actitudes políticas creo que, o espero, como lo hago cada vez que pasa una elección, que en la Argentina cesen una vez que la gente expresa su vocación de diálogo o de elegir tal o cual idea política, ¿no es cierto? Claro. Karim, cuando se habla a veces de proyectos que tienen que ver con lo económico principalmente, se habla de fomento principalmente para las pymes o fomento para los emprendedores. Y le quería preguntar por un proyecto suyo, que es un programa nacional de fortalecimiento del emprendedorismo en la República Argentina. ¿En qué consiste y en qué situación va a quedar, ¿no? Teniendo en cuenta que usted está terminando su mandato y serán otros diputados que tengan que tomar esa posta. Mira, es un proyecto que tiene que ver con un encadenamiento de proyectos donde la idea central es la que nosotros concebimos, es volver a recuperar en Argentina el rol de la escuela como embajada del progreso y como usina de equidad y de igualdad en el desarrollo de la Argentina. Es un poco lo que te decía recién de esa necesidad de que la Argentina tenga un programa educativo de acá a 30 años que nos permita salir de la inequidad que tiene hoy. Y el emprendedurismo, si bien tiene toda su lógica con la parte económica y nosotros vemos fuertemente cómo la palabra emprendedor tiene que ver con esa capacidad de buscar una salida económica
más allá de las circunstancias, tiene que ver también con una formación ciudadana y social, con la empatía, tiene que ver con la capacidad de resiliencia. Y en muchos lugares, principalmente en Europa, se genera y se da en las escuelas como actividades de formación para formar un ciudadano que no solamente piense en lo económico, sino que también se piense como emprendedor en el tema de los desarrollos sociales, que yo siempre me imagino acá, esa capacidad de ver emprendedores que tal vez buscan cambiar la realidad de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Es también un poco lo que buscamos con este proyecto, que ya citaba en su momento la Ley General de Emprendedores. Lo que nosotros hacemos con este proyecto es tratar de bajar un poco más a la realidad uno de sus artículos, que es el artículo 66, que pedía o anhelaba la posibilidad de que sea incorporada esta materia como parte de la formación en los 3 niveles educativos de la Argentina. Así que un poco es eso, pero siempre nos vamos a encontrar con el hilo conductor, que es que la educación vuelva a ser el gran camino para el desarrollo argentino. Bueno, y el tema de educación fue el tema central, ¿no?, a lo largo de estos últimos tiempos, principalmente en estos momentos de pandemia. Sí, la verdad que fue el tema central, fue un tema muy discutido desde el punto de vista político, pero muy poco discutido desde el punto de vista técnico, que es la gran discusión que tenemos que dar. Nosotros tenemos una Argentina en donde gran parte del sistema educativo se asienta en las casas de cada uno de los chicos. Y cuando en las casas tenemos inequidades, desigualdades, esas desigualdades terminan afectando su derecho a la educación. Si nosotros hacemos depender la alimentación de los chicos de sus propios hogares y esos chicos llegan a la escuela sin poder alimentarse bien, no pueden estudiar. Si esos chicos dependen de cada uno de sus hogares para tener los materiales para estudiar y esos hogares no pueden brindárselo, llegan a la escuela sin materiales y no pueden hacerlo. Si esos chicos no tienen la jornada extendida como lo tienen muchos de los chicos de los colegios privados, estamos generando una Argentina que profundiza su desigualdad y por lo tanto su inequidad. Así que tiene que ver con esa necesidad de un diálogo concreto, técnico y con buena fe principalmente. Claro. No, solamente quería preguntarle por el tema de la seguridad y lo que hoy por hoy está en agenda, por este caso en el conurbano. ¿Es tema en San Luis, en la campaña, la inseguridad? Sí, es tema. Nosotros estamos más con un caso de un joven que fue atropellado en la ruta hacia Merlo, que ha generado mucha indignación social. Generalmente los temas del conurbano sí se nacionalizan a través de los medios porteños, pero acá San Luis tiene una propia agenda en seguridad que creo que se comparte un poco con el resto de la Argentina. Después de muchísimos años han aparecido en San Luis asaltos a mano armada que antes no existían. Entonces eso angustia mucho, preocupa mucho y principalmente hace poner en alerta a la sociedad, exigiendo, por supuesto, que alguien brinde una respuesta que implique un programa para saber cómo vamos a enfrentar esas medidas de inseguridad que tal vez es lo que se reclama en muchas provincias, independiente de cuál sea la fuerza política que gobierne, ¿no es cierto? Que creo que también es uno de los grandes temas a generar consensos en Argentina. Hubo un caso, diputado, la de esta niñita Guadalupe Lucero, ¿no?, que generó resonancia a nivel nacional, pero después se perdió. Generó y genera, y la verdad que no sé si hubo alguna novedad. Va apagando un poco esa llama de búsqueda, porque un tema va tapando al otro. Sí. Pero hay mucha gente que sigue luchando por buscarla, siguen con mucha esperanza, difundiendo su imagen. Sí. Es un tema muy angustiante, no solamente para la sociedad de San Luis, sino para la Argentina en su conjunto. Lo hemos visto con otros casos de menores en distintos lugares de la Argentina. Bueno, la misma Sofía, que es la que genera todo lo legislativo. Y la verdad que es un tema muy duro para la sociedad. San Luis es una sociedad chica. Claro. Y esto la verdad que afecta y muchísimo y genera muchísima indignación social. Así que bueno, compartiendo también esa preocupación, ese dolor, y seguimos acompañando en lo que uno puede, ya como ciudadanos,
lo que es una búsqueda que ojalá que algún día tenga su final feliz, ¿no? Claro, y además pasará lo que es la campaña electoral, va a pasar las elecciones del día domingo, el tema es que la próxima semana comiencen ya también a pensar más, ¿no? en algunos temas específicos para dar respuesta. En este caso, como es un caso de seguridad, pero también en otros temas, en las discusiones puertas hacia adentro de cada una de las fuerzas políticas, puertas hacia adentro del Congreso, puertas hacia adentro de los diferentes poderes ejecutivos, ¿no? Totalmente. Creo que hay un sector de la política argentina que no se da cuenta todavía que la gente está empezando no a rechazar tal o cual idea política, sino que está empezando a rechazar a la política, a los dirigentes y por ende al sistema institucional argentino, lo que es muy, pero muy peligroso para un país, como decíamos al principio, con una democracia tan joven como la nuestra. Claro. Entonces, en ese sentido, hay que tener un poquito más de hombría de bien, un poquito más de empatía con la sociedad y tal vez brindarse al diálogo, no tanto al oportunismo electoral como nos tiene acostumbrado este país. Diputado Karim Alume, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan una gran jornada. Muy bien, el diputado Karim Alume, diputado de Frente de Todos por la provincia de San Luis. Bueno, hablamos varios temas, la agenda que tiene que ver con lo legislativo, desde el punto de vista del Parlamento, con los diferentes proyectos, la agenda de aquí a las elecciones, que tiene que ver con los cierres de campaña, con las recorridas últimas que ya hacen los candidatos, pero también las agendas locales, como son estos temas, como por ejemplo el tema de la seguridad, en este caso puntual, en la provincia de San Luis. Cambiamos de tema. Dani, a ver, sí. Proyectos que se suman al Congreso de la Nación. Sí, ahí, bueno, en estos últimos días, pensando un poquito cómo viene la agenda más allá del presupuesto, lo que recién estábamos hablando con el diputado, y surge en las entrañas del oficialismo la ley de promoción agroindustrial, la mencionan dentro del paquete de medidas que pueden venir al Congreso después del 14 de noviembre. Está dentro de la agenda que mencionó Sergio Massa el otro día. Exacto, eso está. Mira, está ley de promoción agroindustrial, está un proyectos que tienen que ver con el sector autopartista y de las automotrices, temas que tienen que ver con construcción, la ley agroindustrial, turismo y gastronomía, que todavía siguen golpeados por la pandemia. Hidrocarburos, un tema que también interesa bastante, y otras medidas que están vinculadas a los incentivos al empleo. La ley de promoción agroindustrial viene impulsada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones. Esto es un proyecto que se presentó a finales de septiembre en el Museo del Bicentenario. Estuvo el presidente, estuvo el ministro Julián Domínguez también. El proyecto no está en el Congreso todavía. Todavía no llegó. Todavía no entró de manera formal, pero bueno, en esa ¿Problema de traslado o no? Estaba la Avenida de Mayo. Bueno, no, creo que, a ver, hubo una presentación con los lineamientos y, bueno, por ahí hay algún retoque antes del ingreso o antes con alguna negociación. Entre los objetivos está incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, retomando el objetivo de alcanzar los 100.000 millones de dólares al año 2030 y la creación de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. A ver, la idea es alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres para 2030, promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen y generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos. Esto, bueno, además, por supuesto que es la idea de promover lo agro y lo industrial, pero ahí hay una pista que son los dólares. Está muy enfocado este proyecto en lo que es las exportaciones, en el ingreso de divisas, de tratar de exprimirlo al máximo. Ayer justamente hablábamos con el diputado Benedetti, que es, además de diputado, es un referente del sector, y nos decía que lo celebraba, pero bueno, que por ahí lo veía muy enfocado al tema exportador, más que a lo que es el incentivo a la producción local o a las mejoras de lo que son lo agroindustrial acá en el país. Pero el diálogo va a estar y la iniciativa gustó.
Entonces, Bueno, yo eso creo es un que buen punto. Por lo que vos estás señalando y por Sí. lo que estás marcando ahí, pensado de aquí al año 2030, me parece que ahí están cuando hablan los diferentes referentes, pueden ser las declaraciones del propio presidente de la Cámara de Diputados hace pocos días, políticas a largo plazo. Exacto. Para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas del oficialismo, las fuerzas políticas de la oposición, pero también las fuerzas del trabajo, las fuerzas de la producción. Me parece que ahí es donde apuntan y esta es una buena política a largo plazo. Sí, sobre todo, a ver, si es un Con proyecto reglas, que, ¿no? Poner reglas que claras. gusta, que interesa, que por ahí permite acercar posiciones con el campo que generalmente no han sido las mejores porque, bueno, generan buenos rendimientos, tienen muchos impuestos, quieren las divisas frescas también. Claro. Entonces, bueno, cómo ver que el reparto sirva para todos en ese caso. Así que, bueno, este es un proyecto. Ahí hay otra plaquita que habla de los beneficios, la amortización acelerada para nuevas inversiones y menor tiempo de devolución del IVA en nuevas inversiones. Estas son algunas propuestas que va a traer para, bueno, incentivar inversiones, puestos de trabajo. Ahí habla de 700.000 puestos de trabajo. Es una pata que el tema empleo se escuchó en la campaña por todos lados. Desde el tema de cómo sacar los planes sociales, cómo dar empleo de calidad, cómo dar empleo que no sea básico y precarizado. Bueno, un montón de temas que... bueno, por cómo creamos estos puestos. Claro. Generemos inversiones, traigamos dólares y incentivemos al campo. Sí. Porque muchas veces no se incentiva como corresponde. Otros incentivos, ahí habla de impuesto a las ganancias para la hacienda, cambia el concepto de tenencia por realización para el cálculo, bueno, es algo técnico eso, y la armonización de débitos fiscales con actividades agrobioindustriales con un IVA diferenciado en ese caso. El proyecto es integral, porque apunta a lo que es la siembra, a lo que es el ganado, a lo que es el comercio exterior. Entonces, tratar de englobar esas áreas más el valor agregado. Claro. Dar valor agregado de lo que se produce acá. Así que, bueno, este trabajo... la letra chica y los números, en ese caso, van a ser muy importantes. No, y es muy importante las próximas placas que vos vas a tener que poner cuando comentes este proyecto, porque lo que indicarían las próximas placas serían los acuerdos que se vayan alcanzando, como para, bueno, este es un disparador que tiene el propio el Poder Ejecutivo. Ahora hay que sumarle también qué es lo que dicen los sectores del campo. Eso te iba a decir, se me ocurre que el próximo paso de la discusión en comisiones tienen que incluir sí o sí invitados o protagonistas que planteen. Seguramente cuando viene un proyecto así ya están sondeados todos los sectores y en base a las necesidades se va armando. Pero una vez que está el texto, bueno, ver qué nos sirve, quiénes son las voces, en qué estamos de acuerdo, qué podemos negociar. Sí. Creo que esa va a ser la segunda parte del diálogo. Va a venir después de las elecciones, pero hablamos de una propuesta que se hizo el 29 de septiembre, ya está corriendo el tiempo. Así que Sergio Massa lo mencionó, está en la agenda de los temas que además tienen que ver todo con la reactivación. Por ahí tuvimos una primera agenda económica a lo inmediato, que fue la moratoria, fiscal. Una agenda fiscal. Ganancias, bueno, ir por ahí con este segundo paquete, esa segunda tanda de proyectos a un poquito más en lo profundo. Y ya, digamos, dando vuelta a la página de lo que tiene que ver con una campaña electoral, dando vuelta a la página con, digamos, lo que deja la elección, la política, y me parece que ya se piensa... Y mucho más pensando que el año 2022 es un año que no hay elecciones y entonces me parece que podrían generarse discusiones un poco más distendidas y con posibilidades también de ciertos acuerdos. Otro dato me parece que interesante, vos señalás bien, Dani, la fecha de septiembre cuando se realizó esta presentación. Hubo algunos sectores que no estuvieron sentados en ese Museo del Bicentenario cuando se presentó este proyecto de agroindustria, digo, sectores principalmente de la agroindustria argentina muy fuertes, como por ejemplo la Sociedad Rural Argentina. Bueno, sí, incluso también hay heridos por lo del tema de los biocombustibles también, y provincias que están
estuvieron reclamando, sobre todo en esta última semana también, que bueno, son las mismas provincias que producen y que la provincia de Córdoba que se estuvo quejando esta semana todavía por, más allá de lo que dijo el presidente, hubo otro planteo por algunos enojos de lo que es los incentivos para un sector. Por ahí, como estamos viendo que va a haber para incentivos para hidrocarburos, bueno, incentivos también para los sectores agropecuarios. Lo de biocombustibles fue un tema de este año que hablamos un montón. Bastante. Y se cerró, pero quedaron algunas aristas que no quedaron tan conformes. Claro. Así que seguramente van a volver a surgir estos temas. Se van a ir charlando con los proyectos porque los proyectos van encadenados, Claro. incorporan temas que ya se hablaron y se mejoran y se debaten y se renuevan. Así que otra vez las provincias van a volver a ser partícipes de este tema. Bueno, y es parte también de la discusión política. Los proyectos no conforman a todos en un primer momento, pero bueno, hay que empezar a entablar negociaciones, conversaciones. Lo que sí es necesario tener la capacidad de poder fundamentar un proyecto, pero también escuchar por el otro lado qué es lo que plantean de los distintos sectores, y de ahí va a ir plasmándose, digamos, un buen proyecto, si se piensa de la manera que algunos lo están pensando, ¿no? Como de políticas a largo plazo, porque cuando hablamos del 2030 estamos hablando de una franja que parece muy lejano, pero no es muy lejano. 9 años pasa muy rápido. Es un mediano plazo. Ya estamos casi en 2022. Claro. Es un mediano plazo como dar previsibilidad. Sí. Por ahí, un par de mandatos presidenciales, vamos a ponerlo así. Y las fuerzas políticas que van a ir cambiando y mandatos de diputados que hoy van a estar discutiendo este proyecto y que vencerán su mandato y vendrán otros diputados. Bueno, esas son las discusiones, ¿no? En definitiva, Laura. Sí, absolutamente. Esas van a ser las discusiones que se vienen. Igualmente, a mí me llama la atención que este proyecto de ley anunciado por el presidente después de las PASO todavía no haya llegado al Congreso, ¿no? Claro. Una demora un tanto inexplicable. Tratándose de una iniciativa que, considerando el estado de las reservas de la República Argentina, debería ser prioritaria, porque el objetivo es justamente tratar de incentivar la producción agroindustrial con fines a la exportación, y justamente lo que necesita nuestro país son divisas. Claro. Con lo cual llama la atención que ni siquiera esté presentado, ¿no? Igual, bueno, hay otros proyectos que sí están, el de turismo todavía no. El de incentivos al sector automotriz sí está, el de la construcción privada también, pero son todos proyectos que, bueno, el jefe de la Cámara de Diputados pretende instalarlo y plantearlo como parte de la agenda del diálogo, pero por ahora las iniciativas, la mayoría no se conocen, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué factibilidad tienen para ser sancionadas. Todas muy buenas intenciones, pero bueno, después hay que un poco la tónica del Congreso de este año fue muchas propuestas y después detalladamente algunas que se iba logrando, pero recuerdo en extraordinarias hubo más de 30 temas propuestos y no salieron tantos temas, exactamente. Sí. Bueno, Dani, Laura, quédense con información para la próxima hora, que ya se viene enseguida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos por aquí por el análisis, por DTV, por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina.
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Esto es Todo Cultura. Estamos en la pantalla de DTV. Es la primera vez que la orquesta interpreta obras de Verdi. Realmente soberbio, es algo increíble. Es una orquesta de cámara. Me formé como arquitecto, trabajé mucho tiempo como arquitecto, pero siempre desarrollé mi lado artístico con la pintura. El colectivo Guías lo que hace es identificar y restituir los restos humanos que están en los museos, en especial el Museo de la Plata. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, 7 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. Esto es el análisis por aquí por DTV, por Diputados Televisión. Bueno, vamos analizando lo que uno va presuponiendo la agenda del Parlamento Nacional, la agenda del Congreso, para... a partir de la próxima semana, ¿no? A partir de las elecciones del próximo domingo, donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, 127 diputados nacionales, donde se va a renovar 1/3 del Senado de la Nación, estamos hablando de 24 senadores de la Nación, donde se va en definitiva a renovar la realidad política en la República Argentina, y este Congreso que se va a elegir en la jornada de mañana, en la jornada del domingo, va a asumir el próximo 10 de diciembre. Tenemos visitas aquí a los estudios de Diputados Televisión. Diputado Jorge Enríquez, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Laura? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno, nueva realidad política va a haber, obviamente, en la Argentina. Las expectativas que se abren cada vez que viene una elección. Bueno, ¿cómo van transitando desde Juntos por el Cambio lo que son estos días ya finales de campaña? Bueno, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, recorriendo el país, recorriendo sobre todo aquellas provincias que nos pueden permitir cambiar este posicionamiento de fuerzas, sobre todo en el Senado. Las 8 provincias donde se votan senadores para nosotros son clave, particularmente Chubut, particularmente La Pampa, donde la situación después de las PASO tenemos ahí una modificación. Estaría creciendo el oficialismo, pero con mucho optimismo. Estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr los senadores necesarios como para poder esta suerte de maldición que tenemos, que una fuerza política no se haya convertido en alternativa desde 1983 y que sea la que justamente maneja nada más y nada menos que el Senado de la Nación, en un momento difícil, sobre todo por algunas designaciones que se avecinan, como por ejemplo el tema del Procurador General de la Nación, que nosotros hemos, dentro de todo, desde la Cámara de Diputados, haber frenado esa malhada ley que se propiciaba del Senado, la reforma del Ministerio Público, que iba a generar que se convirtiera el Ministerio Público en un apéndice del Poder Ejecutivo y en un sistema acusatorio, como ya que tenemos implementado en las provincias de Salta y de Jujuy. La figura del fiscal es predominante en este
tipo de sistema, pasando del sistema inquisitivo que tenemos actualmente a este sistema acusatorio. Creo que esto es esencial, más allá de que el procurador interino actual sea una persona que para mí reúne todas las calidades como para continuar en su cargo. Eduardo Ezequiel Casal, que no lo puso ni Alberto Fernández ni Macri, como digo siempre, sino que lo puso la ley. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos viendo esto con mucho optimismo, por supuesto no bajando los brazos, y también con mucha preocupación para el día después. Claro, y hablando del tema del procurador, el caso del doctor Casal, seguimos siendo interinos, sigue siendo interino. Y hablamos a veces de otra institución como el Defensor del Pueblo y sigue habiendo un titular interino. Digo, a partir de la nueva realidad política, a partir de las elecciones del día domingo, ninguna fuerza va a tener mayoría y van a estar, digamos, casi obligados a sentarse a conversar. Todos los temas, incluso el tema del procurador, el tema del defensor del pueblo, el tema de la discusión del presupuesto, la discusión de los diferentes proyectos. La vacante de la Corte también. También, que se viene la vacante también, de la ¿no? Corte, exactamente, Laura. O sea que no queda otro camino que el consenso. Que el consenso. Nosotros en eso estamos absolutamente persuadidos de que esto es necesario, pero el diálogo tiene que ser un diálogo que se reconozca que no hay un monopolio de los derechos, sino que estos se encuentran repartidos entre distintas fuerzas políticas, que no hay verdades consagradas y que a veces es muy difícil poder dialogar con gente que cuando fueron gobernadores estaban de acuerdo con firmar el pacto de alivio fiscal y cuando son diputados borran con el codo lo que escribieron en ese momento con la mano. Es difícil cuando de un zarpazo te sacan 70.000 millones de pesos, como le pasó a la Ciudad Autónoma por la coparticipación, con el pretexto de que se va a mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que fue destinado a eso, y no solamente no se destinó a eso, sino que fueron otros fines, y vemos que la inseguridad sigue señalándose en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el distrito, donde es más fuerte el kirchnerismo, que es La Matanza. Claro. 6 muertos en los últimos 9 días. Dani, Laura. No, a mí la verdad lo que me preocupa es el tema del día después, porque da la impresión de que más allá de las posiciones políticas de cada uno, la grieta es lo que en definitiva está impidiendo a este país suturar las heridas y enfocar para adelante, ¿no? Y veo que hay un sector de Juntos por el Cambio que, lejos de querer sentarse a negociar o sentarse a dialogar, interponen un montón de, no diría excusas o pretextos, pero sí argumentos como para decir, bueno, no, porque el otro me inspira desconfianza, no, a priori no. Y la situación es por demás frágil y por demás delicada, y no da la impresión de que el sector más duro de Juntos por el Cambio hoy por hoy esté predispuesto a sentarse a dialogar. No así otros sectores de Juntos por el Cambio. Digo, ¿por qué no sentarse a negociar? ¿Por qué no sentarse a dialogar sobre los puntos? Yo no digo los que proponga Massa, cualquier otra agenda de temas. Yo lo que estoy mirando es como que hay una reticencia por parte de un sector, sobre todo del PRO, Mauricio Macri y compañía, de conversar los temas, de articular consensos. Lo que ocurre es que son dos, yo enfocaría el tema desde 2 puntos de vista. Por un lado, como yo decía recién, es muy difícil cuando la palabra está tan devaluada, cuando no tenés confianza, cuando el presidente es un mentiroso serial. Entonces se tiene que ir el presidente. No, Laura, no es que se tiene que ir el presidente. Es muy difícil poder dialogar en esas condiciones cuando no hay... El otro día estaba acá justamente en Diputados TV y me llenó de esperanza algo que dijo el diputado Ferreira de Jujuy, cuando dijo que reconocía que se había apaleado al sector privado, que las políticas eran un desastre, que no había programa por parte del gobierno. El reconocimiento de eso es la apertura al diálogo, pero la tosudez, la obstinación, la del señalar el relato épico de Cristina. ¿En qué quedó el relato épico de Cristina? Pero supongamos que en un reparto de laderas quedó. Mañana viene el presidente y dice, bueno, yo escuché la voz de las urnas y quiero sentarme con la oposición a discutir una agenda de temas. Que el presidente no tiene que sentarse con la oposición, es esta casa, es el Parlamento en donde se tienen que resolver esos problemas. Pero él es el presidente de la Nación. Él es el presidente de la Nación, pero si su propia fuerza política le está diciendo como a Mayra Mendoza que es un ocupa, que no tiene legitimidad para ocupar el cargo, entonces el presidente lo ha debiera devaluado. irse. No digamos, debiera irse. El
presidente hoy está cumpliendo una función estrictamente protocolar. No nos engañemos más. Las directivas bajan de Cristina y del Instituto Patria. Entonces no hay diálogo posible. No, así, hay diálogo diputado. posible, pero hay diálogo posible en el único lugar donde se puede dialogar, que es la casa. No, ¿Y con que es la quién casa del dialogaría Parlamento. aquí en la casa, por ejemplo? Entre los diputados y entre los senadores. Pero si de las dentro distintas del fuerzas oficialismo políticas. usted ve que hay una heterogeneidad, digamos, importante. Bueno, que se pongan primero de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo ellos, ¿cómo vamos a dialogar nosotros? Nosotros tenemos, es cierto, hay modos más suaves, las palomas, y modos más, vamos a decirlo así claramente, más duros los halcones. Yo creo que lo ideal no es ya que estamos en el tema avícola, son los gorriones, que los gorriones queremos la libertad. Entonces, yo soy duro, por supuesto que he sido duro siempre, pero esto no implica de que no me pueda sentar a dialogar. Hablo con todo el mundo, obviamente, cuando hablo, porque de todos lados hay gente que tira piedras. Entonces, cuando hablo con alguien que es violento en su forma de actuar, no puedo tener una conversación seria. Pero hay infinidad de diputados que son la gran mayoría de todos los sectores políticos, me hago cargo de los míos también, con los que se puede dialogar perfectamente. Y en esta casa se va a poder llegar a acuerdos. Cuando yo lo escuchaba a Ferreira decir el otro día esto, digo, ya está reconociendo esto, como también nosotros reconocimos que cometimos errores, Fernando. Ahora, pasando el domingo, se genera lo que dice un Laura, ámbito... lo que dice Laura es absolutamente cierto. La situación es gravísima. Estamos a veces, yo digo, no quiero ser apocalíptico, pero estamos a veces, pienso, en un estado preanárquico. Entonces esto creo que tenemos que... Es cierto lo que decís vos, tuteo, lo que decís vos. Porque es así, porque tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no vamos a estar otros 70 años discutiendo más sobre lo que pasó en los 70 años anteriores, y no vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que hay actores que en este momento, como la palabra del presidente de la República, ayer vi un video donde dice que lo del G20 fue un éxito, hizo un touch and go, pero touch and go en el sentido de touch, estar toqueteando a todos los primeros mandatarios. Eso dio una imagen muy poco seria. Están hablando de acuerdo con el Fondo Monetario, Guzmán, y en el mismo día, con diferencia de horas, Máximo Kirchner, que dice que no se va a llegar a un acuerdo con el fondo. Entonces, que se pongan de acuerdo ellos, que traigan un plan de gobierno. Nosotros hemos sido una oposición realmente, no fuimos una oposición cerril, tampoco fuimos una oposición ovina, pero pidieron las 14 emergencias en el mes de diciembre, le dimos las 14 emergencias. Surgió el tema de las ASPO. Nuestro propio presidente del Interbloque dijo que estaba al lado del comandante en jefe de la lucha contra la pandemia, cuando comenzó las ASPO, las DISPO, los decretos esos aberrantes de urgencia que podían haber pasado por el Congreso y hubiera sido una muestra de vocación de diálogo, sin embargo no se hizo. ¿Y qué es lo que recibimos? Vacunatorios VIP, truchadas en la compra de las vacunas, 13 millones de argentinos que no se vacunaron, que no llegó la Pfizer, después empezaron a decir que la Sinopharm para los chicos sí, para los chicos no. Todo improvisado. Entonces es muy difícil esto, pero si cada uno reconoce las culpas, como nosotros las reconocemos también. O sea, nosotros fuimos en el 19, no porque hicimos el mejor gobierno de la historia, no fue el gobierno de Frondizi el que hicimos nosotros, nos fuimos porque cometimos errores, lo reconocemos, tuvimos muchos aciertos, nunca llegamos al nivel de errores que está cometiendo este gobierno, errores incluso que todos los días es uno nuevo, uno distinto, como atacar a los cordobeses, una de las provincias más pujantes. Hablaba del día después. El día después de las PASO, después del 12 de septiembre, hubo una buena movida, incluso al interior del Frente de Todos, amenazas y concreciones de cambios de gabinete. ¿Qué espera usted para, a nivel político, más que lo que son los cruces a nivel político para el día después? ¿Puede haber una ruptura en el oficialismo? El pasado me indica que va a ser más obstinación. Lo que deseo es que haya serenidad. Lo que deseo es que no haya una carta de documento plagada de etcéteras, donde la presidenta acusa la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia del Senado, vamos a decir, por ser suaves. No ocurra eso y que no se entren a pasar las facturas, porque ya sabemos lo que es el peronismo cuando está en el poder y pretende dirimir sus disputas internas desde lo alto del vértice del poder político. Terminamos perdiendo todo, perdemos todos los argentinos. Entonces lo que nosotros estamos dispuestos, se está hablando de seguridad, de inseguridad por todos lados. La inseguridad se habla cuando se producen estos estertores, como el caso del asesinato de Roberto, o a Mariela, que hoy estuve hablando con ella, que le gatillaron 5 veces la cabeza y le dijeron todavía HDP, te salvaste, compraste el cielo porque tengo el revólver trabado. Entonces, y vos decís, frente a esto, ¿qué tenés?
un código penal que está durmiendo el sueño de los justos, aprobado por todo el mundo, que salió de... Claro, pero si decimos que el autor de ese código penal es Borinsky, que según ellos iba a jugar al pádel con Macri, cuando Veraldi tomaba café todos los días con el presidente y la vice cuando estaba en la comisión esta de juristas. Entonces, así es imposible llegar a ningún acuerdo. Claro. Pero si nosotros tenemos un mínimo de sensatez, lo pudieron hacer. Yo escucho hablar cuando me hablan a mí de España. Yo digo, en España Santiago Carrillo había sido uno de los que instigó la muerte de un célebre dirigente de la derecha, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene el nombre del autódromo más importante de España. Y sin embargo los dos se pudieron sentar en una mesa y dialogar. Y a mí no me digan que era porque el rey Juan Carlos era el garante de esa transición, sino porque fue porque se dieron cuenta que así esto no iba para ningún lado. Y es lo que tenemos que entender los argentinos, ponernos de acuerdo. Y lo que hoy es un aliciente no solo es escuchar el caso del diputado Ferreira y tantos otros que reconocen los errores cometidos, sino que también es la gente que está diciendo basta, que la gente ya con la platita, con la heladerita o con el televisor ya no la convences, porque el día 7 el asistencialismo social, que es el fracaso más grande de las políticas sociales y laborales, se agotó en la heladera. Claro. Ya el día 7 la heladera quedó vacía. Hablando de diálogo, me parece que hace tiempo que no se ve una imagen de la oposición sentada en casa de gobierno con el presidente de la Nación. No se lo vio con Alberto Fernández, no se lo vio con Mauricio Macri, no se lo vio con Cristina Kirchner. Digamos que hace años que no se ve esa imagen. Que le vendría muy bien a la República Argentina, oxigenaría mucho a la política argentina. La imagen la tuvo Horacio Rodríguez Larreta cuando se sentó. sacando en ese momento. Se terminó de sentar y a los 5 minutos a Horacio Rodríguez Larreta le llega que le sacan 70.000 millones de la coparticipación en plena pandemia, cuando estaba teníamos el ministro de Salud, Fernán Quirós, una eminencia. No por nada le dieron el premio, la Academia Nacional de Medicina le dio el premio que le dio. Y sin embargo, de vuelta es la tosudez, la obstinación que tienen de querer imponer en contra de la voluntad de la gran mayoría de los argentinos políticas que son erradas. El congelamiento de precios de Feletti, se sabe que esto conduce al fracaso. Insisten en esto. Yo digo, necio no es el que se equivoca, sino que persiste en el error. Si ya vino que estas recetas terminan mal, la famosa frase de Einstein, si siempre adoptás el mismo camino, el resultado va a ser exactamente el mismo. Jorge, ¿qué va a pasar puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio? Hay disputas, el PRO por un lado, la Unión Cívica Radical por el otro, el radicalismo que quiere tener una presencia mayor a la hora de discusión de... no sé si pensando en candidaturas, me parece que es muy temprano para hablar todavía de candidaturas presidenciales, pero sí lo cierto es que en las discusiones políticas quiere estar con una mayor presencia. Obviamente, porque creo que todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio tienen que tener una participación muy activa. La Unión Cívica Radical y el PRO, que quizás a lo mejor son las fuerzas que tienen mayor peso electoral o territorial, porque gobiernan 4 jurisdicciones, 3 de la UCR y 1 de nosotros. Pero la coalición cívica, el peronismo que ha surgido, este peronismo republicano, y por supuesto también otros partidos como pueden ser el Partido UNIR y también el partido de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos. Es cierto que podemos tener diferencias entre nosotros. Esta diferencia quedó marcada en algunas votaciones recientes, pero lo importante es que preservamos la unidad sobre la diversidad, la unidad, mejor dicho, en la diversidad, y que privilegiamos armonizar contradicciones en lugar de eliminar diferencias entre nosotros. Creo que hay comunes denominadores que galvanizan ese arco opositor, una coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral, 2015, una coalición que a lo mejor gubernamentalmente, vuelvo a lo que dije antes, si no hubiéramos sido reelectos en el 19, tuvo errores de los cuales hemos aprendido. Uno de ellos puede ser el que está señalando vos, Fernando, la participación a lo mejor no tan activa o por parte de la Unión Cívica Radical, no por culpa de la Unión Cívica Radical, justamente. Y por supuesto funcionamos muy bien como coalición parlamentaria porque, lo digo siempre, que nosotros perdimos solamente 4 diputados sobre 119, uno Beatriz Ávila le hemos recuperado,
y ya no de ahora, sino de hace un tiempo atrás, a principios del corriente año. Cuando la centralidad se pierde el poder y la centralidad del poder siempre ordena, esto genera automáticamente que se puedan producir rupturas o fugas que no ocurrieron en nuestro caso, ¿no? Que afortunadamente nos hemos mantenido unidos, más allá que, repito, no somos un bloque que estamos esperando que el líder mesiánico o la lideresa mesiánica nos indique qué es lo que tenemos que votar, porque discutimos y pensamos distinto y es muy saludable. Lo importante es que más allá de esas discusiones que podamos tener internas, a la hora que tenemos que conjugar los mismos verbos republicanos, estemos todos unidos. Diputado, ahí vi un video de la diputada Marcela Campagnoli, que va por la renovación en la provincia de Buenos Aires, que convocaba a los votantes a no distraerse con terceras opciones. Y en la ciudad de Buenos Aires es una realidad que ustedes también están trabajando. ¿Qué le diría al votante frente a estas opciones libertarias? Libertarias, concretamente, para ir al hueso. Yo entiendo que con el economista Milei podemos tener algunos puntos de coincidencia, pero los modos no me parece que sean los adecuados. La Argentina está harta, podrida, hablando claramente, de comportamientos violentos. Este no es el camino. El camino no es ser disruptivo con el sistema, sino ser disruptivo dentro del sistema, ser contestatario dentro del sistema. Milei, espero que estos sean fuegos de artificio de la campaña electoral y que cuando se tenga que sentar, como digo yo, en el colectivo 257, ahí hay muchos que bajan los flaps, ¿no es cierto? Bueno, tengo una joven pero avesada periodista parlamentaria, dos, pues todavía somos jóvenes, pero dos avesados periodistas parlamentarios, saben que muchos han entrado acá con unas ínfulas tremendas pensando que la elección no había sido entrar en Entre Ríos y Rivadavia, sino entrar en Balcarce 50. Y se equivocaron. Después fueron a sentarse a la última banca donde está el telón. Atrás. Claro. Entonces, bueno, espero que esto sea así. Pero la opción esta, no hay terceras opciones. Acá hay solo dos opciones. Una opción populista que nos conduce a un sistema absolutamente autoritario. Por ejemplificarlo, Venezuela. Queda claro el voto frente a la patraña electoral que hubo en Nicaragua el domingo, que es uno de los pocos países del mundo que lo varano fue el nuestro. Y la otra opción es una opción republicana, liberal, progresista, auténticamente progresista. Hemos discutido todos los temas dentro de nuestro espacio y eso no impidió, y temas ríspidos, y eso no impidió que yo con hombres y mujeres, diputados y diputadas de nuestro bloque, que pude haber tenido diferencias en algunas cuestiones, y vos sabés de algunas, Laura, no impidió de que al día siguiente estuviéramos trabajando todos de consumo en los mismos proyectos, porque hay cuestiones que a lo mejor son muy personales y es bueno que cada uno se exprese así, que no vengamos porque el diálogo tiene que ser, para ser fecundo, no tiene que estar basado en la hipocresía, que yo digo, bueno, yo para quedar bien con vos te sigo, no. Yo pienso de esta manera, claro. y como pienso de esta manera, en esto no puedo claudicarle valores, pero en la gran mayoría de los temas, en el 90% de los temas, que la gente esté absolutamente convencida, que esté segura de que no los vamos, no quiero decir lo que decía un expresidente, pero que no los vamos a traicionar por ser más duros. Laura. La presidencia de la Cámara de Diputados, ¿cómo debería dirimirse en el caso de que Juntos por el Cambio consiguiera la primera minoría? Yo creo que este es un tema que a veces se ha tergiversado bastante, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas en plena época de Trump, Nancy Pelosi era la que tenía la presidencia de la Cámara y era demócrata. Pero esto es una costumbre de nosotros porque venimos con una vieja rémora que es la sucesión presidencial. Y la sucesión presidencial acá hay que desmistificarlo, porque si acá hubiera un caso de acefalía, termina el mandato de esa cefalía presidencial, que no va a ocurrir, por más que podamos estar en contra del presidente. Nosotros no vamos a incurrir en ninguna táctica destituyente, o las 14 toneladas de piedra, o el helicóptero que nos metían, el club del helicóptero, recordando a la renuncia forzada también por un golpe de Estado, hablando de Fernando de la Rúa. Nosotros, en caso de acefalía del presidente, continúa su mandato hasta el final la vicepresidente. Hay por ahí, hubo en su momento alguna reforma que señalaba que si era antes de los 2 años o después de los 2 años completaban el mandato. Hoy no existe eso, completa el mandato del vicepresidente, son elegidos los dos por 4 años. En el caso de acefalía total de ambos, sigue el presidente del Senado de la Nación, la vicepresidenta del Senado de la Nación.
En caso de acefalía de ella, bueno, toda la sucesión que se recorrió cuando fue el camino de Duhalde, condujo a Duhalde, el famoso día de los 5 presidentes, o la semana de los 5 presidentes. O sea que eso no incide el presidente de la Cámara de Diputados. La única función que tiene en ese caso es convocar a la Asamblea Legislativa y elegir entre 257 senadores, 24 gobernadores diputados, 24 gobernadores de provincia y 72 senadores, elegir que la Asamblea elija al presidente de la República. Tiene la administración de la Casa, por supuesto, del Congreso, pero yo creo que esto democráticamente no se altera ni se vulnera ninguna regla republicana, ni tampoco esto implica como se dijo por ahí, que ser destituyente porque reclamemos la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero como gesto, digamos, ¿no? Como postura de la oposición ocupando un lugar que tradicionalmente, yo no digo que haya ocurrido siempre, pero que tradicionalmente han ocupado los oficialismos, digo, en un marco de un gobierno que ha perdido una elección, eventualmente, en el marco de una economía delicada, y una avanzada opositora puede leerse, no como destituyente, pero sí como una marcada de cancha bastante fuerte. Estoy de acuerdo con que la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados hoy por hoy no va a incidir en la sucesión presidencial, pero tiene que ver un poco con la lectura política que se hace de una avanzada opositora en ese sentido. Y además, pregunto, la presidencia de la Cámara, ¿para qué? También, ¿no? Me imagino que ustedes también se formularán esa pregunta. ¿Para qué tener la presidencia de la Cámara de Diputados? Es buena la pregunta. Es buena la pregunta del para qué. Yo soy de la idea de que siempre en todos los órganos colegiados que he actuado, Colegio Público de Abogados, Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, creo que le corresponde a la primera minoría la presidencia y los cargos sucesivos a las distintas minorías. Viendo la situación delicada del país, por eso no tengo una posición tomada, Laura, si pensabas que tenía eso, no la tengo, pero viendo la situación del país, me asaltan las mismas dudas que a vos, que como gesto podría ser en este contexto que estamos viviendo tan convulsionado, tan turbulento estos tiempos de la Argentina, podría ser un gesto ese. Pero yo creo que el derecho lo tiene la primera minoría, pero no me obstino con que si esto pudiera interpretarse como un gesto realmente que permitiera acercar diálogo, acercar un acuerdo entre las posiciones, estaría bueno hacerlo, ¿no? ¿Es un tema pendiente de discusión este tema? ¿Es un tema pendiente de discusión dentro de, puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio? Sí, el caso María Eugenia Vidal y Elisa Carrió se han mostrado proclives a que sea la presidencia a cargo de la primera minoría. Hay otros que piensan distinto. Yo por ahí me acerco más a la posición de Carrió y Vidal, pero el pensamiento mío también es medio ecléctico en esto. Diputada, y Laura me llena de dudas. El 10 de diciembre entran figuras de peso. El otro día alguien, no sé, se enojó porque dijimos figuras de peso. Bueno, figuras ejecutivas o del seno más de decisiones del PRO, viene María Eugenia Vidal, viene Diego Santilli. ¿Cree que podría revisarse la presidencia del bloque PRO o el lugar que tiene Cristian Ritondo por ahí con alguna otra figura entrante? ¿Cree que Ritondo tiene que ser el jefe del interbloque? ¿Cómo lo ve? Eso va a ser una decisión que no me compete a mí porque yo finalizo el 9 de diciembre. Pero yo debo decir que la gestión de Ritondo al frente del bloque del PRO fue muy buena. Sobre todo, como decía Laura recién, con esto de que había halcones y palomas, supo lograr un equilibrio. Y es difícil conducir un bloque de más de 50 diputados, que muchos de ellos vienen con una trayectoria, con una experiencia, algunos hasta leyendas le dicen, en algún momento me lo dijeron a mí, no me gustó, pero es otra historia. Pero creo yo que como la presidencia del interbloque a cargo de Mario Negri fue muy acertada, también supo capear momentos difíciles, discusiones muy fuertes dentro de nuestro bloque. Me parece que son dos personas que están capacitadas, pero obviamente entran otras figuras
Yo digo muchas veces que a lo mejor figuras que pueden ser de peso en el ámbito ejecutivo no lo son en el ámbito parlamentario, porque no tienen la gimnasia parlamentaria, porque la actividad legislativa es absolutamente distinta a la ejecutiva. Sí. Acá yo que he estado en cargos ejecutivos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes me conocen, es mucho más fácil agarrar la lapicera y firmar cuando sos vos solo, tenés arriba en la escala jerárquica a un ministro o a un jefe de gobierno, pero cuando son acá somos 257 y muchas veces es que no se enoja el que le dijiste que entraban figuras de peso, porque no es un demérito para los que hoy estamos, porque también hay figuras de peso en el espacio actual, en el ámbito actual. Hay muchísimos exgobernadores de provincia que uno cuando ve que un exgobernador se sienta en una banca de diputados, más allá del bloque al que pertenezca, uno realmente tiene que entender de que son gente que ganó y gobernó una provincia. Jorge, antes de despedirlo, entre las elecciones del 14 del domingo al 10 de diciembre o el 9 de diciembre que vence su mandato, ¿qué proyectos usted quiere estar discutiendo, más allá del presupuesto, pero que a usted le interese que salga? Y nosotros tenemos algunos proyectos que los quisimos, ahora que pasan las elecciones, que los quisimos tratar, como resolver una malhadada ley de alquileres que tanto el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios como la Asociación de Inquilinos como la Asociación de Propietarios está absolutamente en contra. Una ley que fue plasmada también dentro de nuestro gobierno, recordémoslo, ¿no? Que Lipovetsky no se cortó solo, precisamente. Porque le cargan todo a Lipovetsky, pero... Sí, usted fue una de las voces que alertó tempranamente sobre las consecuencias que va a tener esta ley. Me acuerdo, en el recinto, sí. Y bueno, te agradezco que les recuerdo, pero creo que esa ley es necesario modificarla y creo que hay buena voluntad de parte del... yo creo que en esos, como decía... El camino es al andar, decía el esfuerzo de Machado, ¿no? Creo que en eso podemos nosotros ir, al conciliar estas posiciones, se pueden demostrar en estos gestos la posibilidad de un acuerdo, un diálogo, un entendimiento. Creo también que un buen ejemplo sería, otro buen hito sería la ficha limpia, la boleta única. Son todas cuestiones que están siendo reclamadas por la sociedad. Claro. O sea, creo yo que todas esas normas pueden ser fácilmente discutibles y pueden demostrar la posibilidad de un acuerdo. Y el presupuesto, por lo demás, nosotros vamos a votar un presupuesto que por supuesto que en virtud del resultado electoral del domingo venidero contemple todas las inquietudes que nosotros queremos volcar ahí, porque nos parece que es un presupuesto, además de mentiroso, que nos está hablando de un dólar ficticio y de una inflación inexistente y de un crecimiento que es producto exclusivamente, y yo no soy economista, pero de este tema me he imbuido, del arrastre estadístico. El crecimiento es una mentira, es producto del arrastre estadístico, y también estamos convencidos de que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que sea beneficioso para los argentinos, pero adecuándonos a que esto que hemos pedido, un plazo de 25 años, no lo puede hacer el fondo, que estas sanciones que queremos evitar tampoco las puede realizar el Fondo Monetario Internacional, de que por otra parte nosotros somos integrantes, ¿no? Jorge, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. De acá al 9 lo esperamos nuevamente. Es un gusto, sobre todo con las preguntas que me hacen, que no son de fácil respuesta. Gracias, Jorge Enríquez, diputado nacional del PRO y conforma además el interbloque de Juntos por el Cambio. Los temas también, más allá de las expectativas para las elecciones de este día domingo, los temas a discutir por el Congreso a partir de la próxima semana ya, que tiene que ver con muchos proyectos, entre otros proyectos el tema de la ley de humedales. La diputada Yutrovic del Frente de Todos de la provincia de Tierra del Fuego decía lo siguiente. Creo que el agua es un bien muy preciado hoy en el mundo y que tenemos que avanzar rápidamente con esta ley para preservar ese recurso que tiene que ver, ¿no?, con el futuro de varias generaciones. Así que me parece sumamente importante. Ojalá en el tiempo que nos queda lo podamos hacer. Y bueno, y si no se lograran los consensos, habrá que
volver a intentar en los próximos periodos, pero es una ley que la tenemos pendiente. Nosotros en Tierra del Fuego, como te decía, algunos de esos humedales, que nosotros le decimos turberas, están protegidos dentro del Parque Nacional o de algunas reservas, pero la realidad es que nuestra geografía tiene, digamos, en este tipo de conformación, digamos, de suelo, muchísima reserva que no tiene que ver solamente con lo que es el agua, sino también con la riqueza que tiene ese tipo de suelo para servir de fertilizante, para servir en muchos otros usos, ¿no? Y que por supuesto tenemos creo que como todos nuestros recursos naturales, ¿no? Hay una especie de regulación para que eso no se pueda utilizar o explotar indiscriminadamente, porque le hacemos un gran daño al ambiente, ¿no? Y eso a veces dificulta, ¿no? Es la famosa discusión entre los que defienden las producciones o el aprovechamiento de recursos naturales y los que defienden el ambiente, que lo que en realidad hay que hacer, bueno, es llegar a un punto de equilibrio para que pueda haber una explotación, porque ese es un recurso para nosotros que es, digamos, no tan renovable, digamos, claro. Es una formación que se va haciendo con el paso del tiempo, y de hecho está encuadrada en la cuestión de la minería, pero digamos, hay que buscar un equilibrio para que, digamos, no terminemos dañando el ambiente. Bueno, ahí estaba Carolina Yutrovic con el tema de la ley de humedales, uno de los proyectos pendientes que tiene el Congreso de la Nación, que faltan todavía 3 comisiones que se tienen que expedir, que tienen que resolver este debate, esta discusión. Solamente tiene el acuerdo, el consenso, la unificación de proyectos en lo que tiene que ver con la Comisión de Medio Ambiente, pero un gran trabajo que se hizo en esa comisión que encabeza Leo Grosso, pero gran trabajo entre oficialismo y oposición, pero faltan ahora 3 comisiones más que tienen que discutir este tema. Proyectos que van ingresando al Congreso de la Nación, señora Laura Serra, un proyecto, no digo de su autoría, pero sí de su exposición. Sí, de Eduardo Valdés, en este caso del Frente de Todos, que presentó un proyecto, bueno, como tantos que se presentan y que todavía no tienen trámite parlamentario, pero interesante por cuanto lo que propone justamente es promover a los deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, otorgándoles una pensión vitalicia, ¿no? Controvertido, por cierto, la idea, porque muchos dirán, bueno, ¿por qué ellos y no otros sectores? Pero bueno, Valdés focaliza este reconocimiento en estos deportistas y bueno, lo deberán debatir los legisladores en las comisiones correspondientes, ¿no? El objetivo, justamente, la distinción, lo que pretende instrumentar el diputado Valdés en esta iniciativa, es considerar a los deportistas que hayan participado en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en representación de nuestro país, por supuesto, ¿no? Como ejemplos del deporte argentino, ¿no? Para ello, propone que estos deportistas participen y que puedan ser convocados por parte del Estado Nacional o de los estados provinciales para que brinden tareas de asesoramiento, de capacitación en los clubes, en los colegios, que sean activos, ¿no? Que claro, no sean deportistas que solamente se dediquen a entrenar para sus propias disciplinas, sino que tengan una activa participación en la sociedad civil. Que cuenten sus experiencias, que me parece que sean motivadores, ¿no? Para futuros deportistas. Exactamente, eso es lo que propone la iniciativa, ¿no? Además de darles una pensión, que si vemos la siguiente placa, ahí lo podemos ver, una pensión para que estos deportistas que hubiesen representado al país en 2 Juegos Olímpicos o Paralímpicos puedan percibirla, una pensión mensual y vitalicia, equivalente a un haber mínimo que sea determinado por la ANSES, más un 50% de esa remuneración. ¿A partir de qué edad podrían percibir esta pensión?
Lo que sugiere Eduardo Valdés en su proyecto es que estos beneficios alcancen a los deportistas que tengan edad mayor a los 50 años. Y para los deportistas paralímpicos, para aquellos mayores de 40 años. La incompatibilidad sería que, bueno, el beneficiario o el eventual beneficiario de esta pensión no perciba otro tipo de beneficio u otro tipo de pensión, ¿no? Pero bueno, es una idea, de alguna manera, para promover el deporte olímpico en la Argentina y sacarlo también de la disciplina propiamente dicha y llevarla a la sociedad y a los clubes y a los colegios y ser un incentivo para llevar a más gente, más deportistas a estos juegos que son tan renombrados. Claro, porque además los deportistas olímpicos no todos son... Manu Ginóbili fue deportista olímpico, representó a la Argentina. Lionel Messi representó a la Argentina. Pero hay muchos deportistas olímpicos o paraolímpicos que la verdad es un esfuerzo muy grande el que hacen para poder competir. Sí. Entonces me parece que bueno, también es un incentivo más, es una ayuda más. Hablamos con Eduardo Valdés, el autor de esta iniciativa, que también da otros conceptos sumando a lo que recién nos decía y nos contaba Laura Serra. Creo que ser deportista olímpico o paraolímpico, llegar al objetivo de una olimpiada, representar a tu país, me parece que al cumplir 40 años los paralímpicos y 50 años los olímpicos, que el país les dé un reconocimiento previsional, no de acuerdo a si tuvieron el triunfo o no, sino el solo hecho de haber podido llegar a ese objetivo y representar a nuestro país, porque se dan casos muy terribles de concentrarse, de llevar a cabo, de representar tu país, y después no poder, no tener nada del Estado para que los tiempos y los años que uno dejó de lado para dedicarse al deporte, después insertarse en la vida laboral. O sea, algún reconocimiento el país tiene que darle. Nosotros queremos que aparte el Estado esté presente en el resto de su vida, cumplido 40 años en el caso de los paralímpicos y 50 en el caso de los olímpicos. Y me parece que, porque a propósito de los últimos Juegos Olímpicos, hurgando en la cuestión humana no solo de ellos, sino de los que habían participado antes en otros, la situación es dramática y no hay mayor orgullo que son verdaderos embajadores de tu país en ese deporte olímpico, en esa competencia olímpica, y entonces me parece que es bueno y aparte lo hacen muchos países, no es que no existe eso. Bueno, ahí estaba el autor de la iniciativa, ¿no? El diputado nacional Eduardo Valdés, que me parece una discusión, un debate interesante que van a tener las comisiones del Congreso de la Nación, seguramente la Comisión de Deportes, seguramente la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por donde va a pasar este debate y que va a beneficiar a los representantes argentinos, nada más ni nada menos que en una competencia casi de las más importantes, como es el Juego Olímpico o los Juegos Paralímpicos. Bueno, el diputado, hablando de proyectos, ¿no?, que en definitiva van nutriendo la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Enríquez nos hablaba hace minutos nada más del tema de la ley de alquileres, que volvió a entrar en la agenda del Congreso primero cuando fracasó la sesión del 5 de octubre, la sesión que pidió el Frente de Todos para tratar diferentes proyectos de ley, entre ellos la ley de etiquetado, y que Juntos por el Cambio no dio quórum. ¿Y qué dijo Juntos por el Cambio? Queremos que traten otras iniciativas, entre otras la ley de alquileres. Dani. Bueno, ahí hay una iniciativa de Karina Banfi que viene a esto. Fue uno de los intentos dentro de esa agenda de consenso, de tratar de derogar la ley. Es un texto muy sencillo, pero que intenta dar marcha atrás con algo que en la práctica no funcionó. ¿Por qué? Primero por el tema de la inflación.
Ahí, bueno, esta doctora Karina Banfi propone derogar la ley 27.551, sancionada en 2020, el año pasado, o sea, y propone restituir los artículos modificados del Código Civil y Comercial. ¿Qué propone, en realidad, los fundamentos? Porque tienen 2 artículos, que es volver atrás, pero ¿por qué? Ahí explica en la normativa por qué hay que dar marcha atrás en la siguiente placa. Volver, en definitiva, a la ley anterior o a las normas anteriores. Exacto. La iniciativa ha demostrado no solo no solventar los problemas habitacionales, sino en muchos casos agravarlos. La propuesta es regresar al contrato mínimo de 2 años, en lugar de 3, que era lo de la propuesta nueva, y modificar la cláusula que permite solo un aumento anual establecido por el Banco Central. ¿Qué pasaba? Lo que dice los problemas habitacionales. Propietarios que veían que tenían que firmar un contrato de 3 años. Y la verdad que si no sabes qué va a pasar en 3 años, cuánto lo vas a poder ajustar, entonces un montón de propiedades ociosas, vacías. Un montón de gente... siempre, yo no tuve la oportunidad, pero ponen un aviso de alquiler y tenés un montón de gente y en el día se va porque la demanda es enorme. Entonces, una demanda enorme, una oferta que existe, pero que al propietario por ahí no le conviene. Entonces, volver para atrás. Hay otra placa más que da alguna explicación más sobre esto. Durante 2020 hubo una suba histórica del 62% de los precios de los alquileres, valor que superó ampliamente a la inflación del 36.1%, y 9 millones de inquilinos se encuentran cautivos de la inflación y la inestabilidad y son incapaces de predecir cuánto deberán pagar de alquiler. Claro. Ahí el problema se había dado, lo de la ley de alquileres se había dado porque se hablaba de aumentos semestrales que no se podían predecir, no tenían como una escala de dónde venían, pero el aumento anual no terminó de conformar al mercado tampoco y hizo inviable este intercambio. Entonces, bueno, ver ahí, Enríquez lo defendió a Lipovetsky también, porque hoy está marcado como la cara de quien impulsó, pero todos fueron dijo los no estaba que solo. No estaba solo. No estaba solo, sobre todo es un diputado que hoy no está más en la Cámara de Diputados. Socializó ahí el inconveniente y es el propio Juntos por el Cambio el que está reconociendo que no funciona. Con la otra pata que tiene que ver con los créditos hipotecarios, UBA, que tiene que ver en todo este combo. Si no tenés dónde alquilar, tampoco está la opción de comprar. Es que el problema principal es la inflación. Esa es la situación principal de por qué no se firman contratos por 3 años. Claro. Porque no se pueden saber qué es lo que va a pasar de aquí a un año. Entonces, ahí está uno de los problemas. Todo el proyecto que se aprobó me parece que no está mal, varios puntos de lo aprobado en la nueva ley de alquileres. Pero me parece que es verdad que no dio los resultados que esperaban. ¿No? Y algunos diputados, como bien decía Laura, que se lo dijo al propio diputado Enríquez, anticiparon que no iba a dar un buen resultado. Ahora, el Frente de Todos ya dijo que no quiere cambiar la ley. En principio no quiere. Entonces, ahí va a haber una discusión también en torno a qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres. ¿Seguimos con esta situación? ¿Qué pasa en el medio? En definitiva, están los inquilinos principalmente, más allá de que estén los propietarios con sus viviendas que todavía no definen si las van a querer ocupar o no. Pero en el medio están los inquilinos que quieren alquilar. Sí, resolver un problema habitacional, además de lo que son los valores, más allá de los ajustes, lo que son los valores de base. Entrar a un departamento lo que vale, el tema... Bueno, ahí en esa ley se hablaba de reducir las comisiones, que eso no se propone derogar, pero los intermediarios, el depósito, el anticipo, que se te hace un dinero enorme para entrar al departamento y eso no te garantiza nada. Bueno, y esas son, en definitiva, uno de los temas planteados en la agenda del Congreso de la Nación, que se suma a la ley de presupuesto, la ley indígena, que es una ley que está venciendo por estos días. Que tiene media sanción del Senado. Y que tiene que resolver también la Cámara de Diputados de la Nación. La ley de bienes personales, que viene con la sanción, ese proyecto de Caserio. Eso viene con la sanción. Exacto, viene del Senado. Que todo daría indicando que se va a aprobar rápidamente por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. La ley de bosques,
esto que lo ha planteado el propio presidente de la Nación en la cumbre de Glasgow, en la cumbre de medios climáticos, de cambio climático, y la ley de humedales, ¿no?, que hablaba también la diputada Jutrovich, respecto a distintos temas que conforman la agenda del Congreso, que por ahora le tenemos que poner un signo de interrogación. Sabemos que se va a retomar la agenda después de el próximo día domingo, después el día de las elecciones, pero no sabemos con qué temas, ¿no? Veremos. Las construiremos desde acá. Y sí, y hay que ir viendo a ver qué es lo que va pasando con el correr de los próximos días aquí en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, de aquí al domingo, campaña electoral, hasta el viernes que empieza la veda, el domingo la elección, y a partir de la semana que viene tendremos una nueva realidad política en la República Argentina. Dani Mosetti, gracias. A ustedes. Laura Serra, gracias. Un placer. Y a ustedes también, gracias. Nos reencontramos mañana puntualmente, 4 de la tarde. Esto es El Análisis, y ahora se quedan con el señor Eduardo Serenellini y equipo.